Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a SINAE por esta actividad. Realmente estoy sorprendida. Es una actividad de primer nivel, tanto los expositores, la organización, hasta las invitaciones, los videos. Realmente me causó sorpresa, una grata sorpresa. Agradecer también al Colegio de Abogados, a la Comisión Técnica del Trabajador Independiente, donde soy subcoordinadora, y el día de hoy incluso tengo el placer de tener aquí una barra de apoyo con 3 de mis compañeros de la comisión, con quienes desde hace alrededor de 5, 6 años hemos venido trabajando arduamente en estos espacios académicos y en otros más para generar conciencia respecto del tema del trabajador independiente en Costa Rica. Para empezar, bueno, quisiera, como les indiqué, ¿verdad?, agradecer la invitación a la actividad. Es realmente un honor para mí poder dirigirme a ustedes para compartir, como lo indiqué, un tema que no solo representa un desafío técnico-legal, sino que es una oportunidad para repensar nuestro modelo de justicia social, específicamente en el panorama actual del trabajador independiente en Costa Rica. Y yo me atrevería a decir que en este momento no solo se necesita repensar el modelo del trabajador independiente, sino que se necesita repensar la totalidad del modelo bajo el cual se sustenta la Caja Costarricense de Seguro Social. Siempre claramente protegiendo a la Caja como institución baluarte de nuestro Estado social de derecho y justicia social. Desde esa perspectiva, es claro que cuando hablamos de seguridad social, no estamos únicamente hablando de estadísticas, números o estudios actuariales como estamos acostumbrados a recibir o entender cada vez que nos presentamos en estos foros. Cuando estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de personas. En el caso de los trabajadores independientes, estamos hablando de hombres y de mujeres que todos los días se levantan con esfuerzo diario y sostienen nuestra economía desde el trabajo autónomo. Muchas veces en nuestro país, con el 70% aproximadamente, sin garantías, sin red de protección, sin voz. Por eso, para mí el día de hoy, más que una exposición normativa, quiero que esta presentación sea también un llamado a la empatía, a la reflexión y a la transformación. Justamente dentro de la ponencia que ahorita empezaré y hablo de la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social, es importante recordar que su origen fue profundamente ético. El fin de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social descansa sobre el pilar de la justicia social, de proteger a los más vulnerables, de promover igualdad y garantizar bienestar individual, y que ese bienestar individual y que se le iba a prestar a cada costarricense iba a generar una ola de bienestar donde todos íbamos a estar bien. Desde esa perspectiva, la Caja fue creada como un derecho que iba a ser accesible a todos los costarricenses. Justamente hoy, antes de venir a la ponencia, yo recordaba cuando tenía 5 o 6 años, todavía no estaba en los CEBAIS, sino que creo que los esquemas de vacunación estaban a cargo del Ministerio de Salud y mi mamá me llevaba a vacunar, pero recuerdo que el tema de las listas de espera era como si prácticamente no existiera. Todos podíamos acceder a la Caja, pasaba cualquier cosa, vamos directo al hospital
y realmente nos sentíamos protegidos por un sistema de salud. Y ahora, no voy a decir cuántos años después, pero claramente en la actualidad la seguridad social se ve como un privilegio. Las reformas legales que hoy voy a analizar, como la Ley 10.232, sus prórrogas, reglamentos recientes, otros proyectos en curso y normas legales que se han establecido, a mi criterio no son solo ajustes normativos, sino que han sido pasos concretos hacia un modelo más justo, más humano y más adaptado a las necesidades y realidades de este siglo XXI. Pero también revelan claramente que falta coherencia, equidad y sobre todo voluntad estructural e institucional de un cambio real. Hoy yo quiero que en medio de mi ponencia hacer una invitación y generar un espacio de reflexión y de pensamiento en conjunto. ¿Cómo construimos un sistema de seguridad social que no excluya? Y cómo diseñamos reglas que no castiguen la informalidad, sino que la comprendan y la integren con dignidad. Como abogada laboral, trabajadora independiente, pero también como ciudadana comprometida con la justicia social, creo que llegó la hora de reequilibrar la balanza, de pasar del señalamiento a la inclusión y de mirar al trabajador independiente no como un potencial evasor, sino como una pieza esencial de nuestro tejido productivo y social. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar a continuación la ponencia que voy a presentar y gracias por ser parte de este diálogo que es necesario. Yo esperaría que hoy yo no solo esté presentando normas o reformas legales, sino que yo esté sembrando en cada uno de ustedes posibilidades y ojalá ganas de sumarse a este movimiento que necesita nuestro país en este momento. Como bien más o menos lo introduje hace un momento, a mi criterio es necesario entender qué es la seguridad social. Tomé este concepto de José Pérez Leñero, porque hay montones de conceptos de lo que es la seguridad social, pero lo tomé porque a mi criterio es una de las conceptualizaciones con las que yo más me identifico. Y es que define la seguridad social como una ciencia política, ¿verdad?, de ayuda, de previsión o asistencia. Pero para mí esta es la clave, que tiene por fin defender y propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad. Sin seguridad social no hay paz, sin seguridad social no hay prosperidad y sin seguridad social no podemos seguir construyendo un Estado social de derecho con todas las garantías como lo hemos venido haciendo. También cito los principios de la seguridad social. Creo que han sido abundantemente repetidos en esta serie de ponencias, donde encontramos solidaridad, unidad e igualdad. Justamente lo cito a manera también reflexiva. ¿Por qué motivo? Porque justamente cuando entendemos cuáles son los principios que rigen o sobre los que se monta, por decirlo de alguna forma, nuestro sistema de seguridad social, es justamente porque esos principios obedecen a lo que nosotros queremos proteger. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los valores de nosotros como sociedad y qué es lo que queremos lograr con los esquemas que establecemos a nivel legal? Desde esa perspectiva, y a mi humilde opinión, desde hace muchos años hacia acá, nuestras instituciones públicas han ido perdiendo el norte y han olvidado cuáles son los principios sobre los cuales se fundamenta
la creación de los distintos regímenes en el caso de la Caja. Así que hoy también hago un llamado a leer cada uno de estos principios y de repensarlos y realmente analizar si el sistema de seguridad social actual, y específicamente en el caso de los trabajadores independientes, realmente estos principios están siendo aplicables en el tema de solidaridad, en el tema de unidad y en el tema de igualdad. ¿Existe realmente una participación justa y proporcional? ¿Existe realmente un sistema de transfusión de recursos entre diferentes segmentos de la población? Y hay un reparto de cargas que están favoreciendo realmente a un grupo necesitado. En este caso de los trabajadores independientes. ¿Realmente estamos siendo representados por este principio de unidad? Hay actualmente en nuestro sistema de seguridad social regímenes que puedan ser considerados discriminatorios. Y a mi criterio, sí. Y ahorita se los voy a demostrar con estadísticas. ¿Por qué y para qué se creó la Caja Costarricense de Seguro Social? Creo que es lo que he venido introduciendo en lo que llevo de estar hablándoles. Y justamente es la justicia social, el pacto de paz social, el Estado social de derecho, las garantías sociales, la protección para todos y la igualdad. De hecho, una de las actividades, hace como 2 años que fui a una actividad del Colegio de Abogados donde estaba don Rafael Ángel Calderón, el expresidente, y empezó a hablar de su papá y contaba que él recuerda cómo cuando su papá empieza a mover todo este lobby político para la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo hacía en agradecimiento de las oportunidades que él había tenido, de las oportunidades a las que él había accedido, porque un patrono de él había visto potencial en él y creía en él y le pagó sus estudios, y entonces pudo acceder a este concepto de justicia social. Y entonces no se me va a olvidar cuando decía, y el fin primordial de la Caja era crear un pacto de paz social para Costa Rica. Aquí está don Rafael Ángel Calderón Guardia con la primera junta directiva de la Caja. Y me llama la atención, estuve incluso revisando en algún momento las primeras actas de la junta directiva de la Caja y las actas en las que se discutieron su conformación y su creación. Y quise extraer dentro de todo lo que pude leer esta cita, que fue de Guillermo Padilla, primer subgerente de la Caja en 1946. La Caja del Seguro Social es ya una conquista definitiva del pueblo costarricense. Nada podrá derrumbarla ni debilitarla, pero su índole misma requiere que se mantenga en un estado de perpetua lucha, única forma de alcanzar sus objetivos. Y es justamente en razón de esa idea y de toda la conquista que ellos tenían claro que se estaba logrando en ese momento, que requerían además que se diera una protección especial a esta institución. Es así como nace justamente el famoso artículo 73 de la Constitución Política, que la Sala Constitucional nos lo receta por todo lado, pero que nos habla justamente de esa autonomía superior de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde esta autonomía es tan amplia que le da la potestad a la Caja de autorregularse mediante básicamente reglamentos. Tiene potestad, digamos, reglamentaria para legislarse a sí misma. Adicionalmente, también
encontramos como base para la presentación del día de hoy los artículos 1, 2, 3 y 23 de la Ley Constitutiva, que básicamente son los que establecen de forma macro cómo es que se va a administrar los seguros sociales y los distintos regímenes que administra la entidad. Ahí hago como una cita muy puntual, digamos, de la normativa. Sin embargo, a mi criterio y para esta presentación, el más importante de ellos es el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual establece cuál debería de ser la forma en la que se establezcan las cuotas a la seguridad social. Y específicamente lo que indica es que las cuotas y prestaciones serán determinadas por la Junta Directiva de acuerdo al costo de los servicios que hayan de prestarse en cada región y de conformidad con los respectivos cálculos actuariales. Si ustedes consultan al día de hoy si la caja tiene realmente cuáles son los costos reales de sus servicios y si así es como están establecidas las cuotas, no existe, no lo tienen. Se han venido basando en otro tipo de, digamos, de indicativos y no tanto específicamente en el costo de los servicios y a mi criterio tampoco en lo que, en cómo lograr también en generar un sistema realmente equitativo y solidario. Dentro de las modalidades que tiene la caja, tenemos asalariado directo, asegurado voluntario, asegurado familiar, el cuenta por el Estado, pensionados y también el trabajador independiente. ¿Cuáles trabajadores independientes básicamente tienen la obligatoriedad de cotizar para la caja? ¿Y por qué es importante esto? Va en línea con lo que vengo a exponer el día de hoy. Básicamente el artículo 4 de la Ley Constitutiva de la Caja establece que van a estar exceptuados de cotizar para la caja los trabajadores independientes que produzcan menos de la base mínima contributiva que ellos estipulan. Actualmente creo que anda alrededor de los 350, 370 mil colones si la memoria no me falla. ¿Dónde está la trampa? Eso está bien. ¿Dónde está la trampa? Que el artículo 6 del reglamento de inscripción para trabajadores independientes estipula que si usted está produciendo menos de esa cantidad o menos de ese monto económico o no está produciendo nada, usted tiene la posibilidad de ir a inscribirse como asegurado voluntario. Sin embargo, 6 meses después ya usted debería de estar produciendo lo suficiente para inscribirse como trabajador independiente. Si no, ¿qué pasa? El sistema lo excluye. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas o los trabajadores independientes, que en su mayoría son los que se encuentran dentro de la informalidad, que no llegan a producir esos montos económicos mensuales y no tienen la posibilidad de estar en un asegurado voluntario, pero tampoco como trabajadores independientes? ¿Y cuál es la importancia del trabajador independiente dentro de todo esto que estoy hablando? Bueno, las estadísticas nos dicen que en Costa Rica existen 1.59 millones de personas asalariadas, lo que representa el 75.8% de la población ocupada. Dice que en Costa Rica hay 484,000 personas en población de independiente formales, esto según datos del INEC y también de la Caja, que son coincidentes. Pero también dice que en Costa Rica hay cerca de 877,000 personas ocupadas en la informalidad. O sea, prácticamente estamos casi que iguales que los asalariados, solo que tenemos excluidas casi que serían 1.200.000, estaríamos casi que solo la tercera parte prácticamente se encuentra asegurada y con acceso al sistema de seguridad social. De igual forma, estos son los gráficos donde se posiciona por parte del INEC el tema de trabajadores independientes y en este caso claramente igual vemos el sesgo a nivel de género donde las mujeres, ¿verdad?, seguimos igual
teniendo claramente es más complejo por la posición de cuidadoras y el rol social que hemos venido ocupando a través de los años, también acceder a todos estos sistemas laborales, y usualmente también en su mayoría son las que se encuentran más desprotegidas. A raíz de todas estas situaciones y de las preocupaciones que se nos presentan día a día como comisión, es que el Colegio de Abogados empieza a generar conciencia respecto a este tema. En principio, y para ser muy honestas, es porque en el 2016 la Caja Costarricense de Seguro Social empezó un tipo, digamos, de persecución a los profesionales independientes y empezó con los abogados. Entonces, claramente ahí es donde nace esta lucha que ha ido evolucionando con el tiempo para convertirse también en una lucha insigne del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y que ha ido evolucionando tanto en estos años que se ha convertido también en una lucha social. Y hoy en el Comité de Trabajadores Independientes, la única comisión de todo el Colegio de Abogados donde no solo está conformada por abogados, sino que también tenemos la participación de una asociación de carácter social, se llama Borrón y Cuenta Nueva, donde también llegan las inquietudes y representamos también los derechos de los trabajadores autónomos que ocupan o que están encargados de ocupaciones como barberos, zapateros, taxistas. Entonces hemos ampliado justamente el espectro de defensa, de lucha, no solo por los trabajadores independientes profesionales, sino también por los que más necesitan y que son los que están en la informalidad y que son los que usualmente se encuentran en ocupaciones. Estas luchas que hemos iniciado desde el colegio, desde el comité y también con colaboración de varios actores políticos y sociales, nos ha llevado a la aprobación de una serie de leyes y reglamentos. En el inicio, lo único, para que se hagan una idea, cuando empezamos con esta lucha y que empezamos a conformar la comisión, la única normativa que existía en Costa Rica para regular el tema del trabajador independiente es este transitorio de la Ley de Protección al Trabajador que se creó en el año 2000. Y a partir de este transitorio es que la Caja empezó a regular y desarrollar toda la normativa de trabajador independiente sin la existencia de un marco legal. Es así como la primera victoria que obtuvimos fue la creación, aquí no la tengo, de la ley 10.232, que es la ley de condonación de multas, recargos e intereses a las deudas con la Seguridad Social, que realmente fue aprobada en el año 2022, ha tenido 2 prórrogas y ha tenido 2 prórrogas, ya les voy a contar por qué. Porque cuando se publica o se aprueba la ley, la Caja debía de regularla vía reglamento. Entonces teníamos un año para aplicar la ley. Y como la Caja tenía que emitir el reglamento, tarda 5 meses en emitir el reglamento. Entonces, cuando ya empieza a regir el reglamento, básicamente ya nos habíamos comido como la mitad del periodo. Pero no solo eso, como había tanta ambigüedad en el tema, resulta que temas muy esenciales y puntuales, como por ejemplo eran las facturas de servicios médicos, en ese momento la Caja no las estaba considerando como montos o sumas condonables. Y el problema es que si usted como trabajador independiente se encuentra en una condición de morosidad, todos los servicios médicos le van a ser cobrados. Entonces, la mayoría de personas que se encontraban en morosidad además tenían facturas por servicios médicos millonarias, que van de la mano justamente con que el hecho de que la Caja no tenga un registro verdadero o estadísticas de cuántos son los costos reales,
hacen que, por ejemplo, el día de hoy a usted tener un parto, una cesárea en la caja, le cueste alrededor de 4 millones de colones versus los 2.300.000, 2.600.000 que le pueden costar en un hospital privado. Entonces, viene la caja, establece el reglamento, nos llevamos la mitad del plazo. Además, la ley exigía la creación de sistemas informáticos, los cuales al día de hoy, 3 años después, no han sido completamente tampoco establecidos ni están siendo utilizados. Además, la ley inicial también establecía el tema de autoliquidación, el cual tampoco tenemos 3 años después, y eso ha dado pie a que se venga generando prórroga tras prórroga de esta ley. Entonces, no ha tenido los efectos que hemos querido, pero hemos ido avanzando. Aquí era lo que les explicaba, que la caja exceptuó la factura por servicios médicos, facturas por prestaciones y beneficios que fueron facturados por el inciso C del artículo 44. Y aquí hay otro tema muy importante: gastos administrativos, costas procesales y honorarios. Entonces, ahí hay otro obstáculo que se ha venido presentando, y es que entonces, si usted le debía la caja y después usted fue y lo atendieron y entonces le cobraron una millonada por servicios médicos y ya usted no tiene cómo pagar ni la caja ni los servicios médicos, entonces la caja le mete un cobro judicial y entonces además le cobra los honorarios, las costas y los abogados que defendieron a la caja para cobrarle a usted por estar moroso. Así, hasta el 9 de noviembre del 2023 es que la caja, un año después, cuando ya estaba venciéndonos la ley, decide modificar el artículo 6 e incluye los servicios médicos. ¿Qué originó esto? Bueno, originó que estos señores que ustedes ven aquí adelante anduvieran tocando todas las puertas de los diputados y viendo a ver cómo hacían para generar una segunda prórroga de la ley. Y se logró. En este momento se logró porque además dentro del Colegio de Abogados se decidió proponer a uno de los miembros de la comisión como directivo de la Junta Directiva de la Caja. Se logró el cometido y entonces tuvimos un representante que estuviera preocupado realmente por los derechos de los trabajadores independientes. En este caso, lo único que se hizo fue prorrogar por un año más. Se prorrogó un año más. ¿Qué pasó al siguiente año? Los sistemas no estaban, no se seguía aplicando el tema de la facturación de servicios médicos. Además, entra a regir la ley 10.363, que es la de la prescripción de los 4 años, pero cuando usted iba y solicitaba prescripción y condonación en la caja, la hacían llenar formularios distintos, lo tramitaban por separado y entonces resulta que llegó un momento donde iban tan atrasados con los procesos de prescripción que a las personas que también pidieron condonación no les iba a dar el tiempo necesario o el plazo para que les pudieran aplicar la condonación de deudas. Voy a correr porque ya no me queda nada, hablo mucho. Y entonces vino la segunda prórroga. Para la segunda prórroga, adivinen qué hicimos. Otra vez, todos fuimos a la Asamblea Legislativa, a la Oficina de Iniciativa Popular, logramos sacar una ley en cuestión de un mes. Y para el día de la votación, don Joseph, el presidente del Colegio de Abogados, anduvieron corriendo, perdidos por toda la Asamblea Legislativa con tal de que esta ley se aprobara. Y se aprobó. Y logramos, además, introducir algunos elementos que empezamos a ver que eran necesarios. Por ejemplo, que la prórroga de la ley tenía que ser apenas los sistemas electrónicos estuvieran listos, porque si no iba a volver a pasar lo mismo. Además,
que también ya se incorporara realmente la condonación de servicios médicos y además también que era uno de los puntos más importantes es que se permitiera condonar no solo por una, sino por una segunda vez, porque ¿qué fue lo que pasó? Que además, como estaban atrasados aplicando las prescripciones, mucha gente accedió desesperada a hacer las condonaciones por los montos totales. No tenían la capacidad de pago. Entonces volvieron a quedar morosos. Entonces, justamente también se estableció que se pudiera volver por una segunda o creo que una segunda ocasión el tema de la condonación. Actualmente pasó el plazo de consulta pública y estamos a la espera todavía 7 meses después de que la Caja venga y emita este nuevo reglamento. Dentro de los proyectos, bueno, y además, creo que voy a agarrar como unos 5 minutitos, perdón. Pero con la ley 1063, que es con la que además se establece el concepto de trabajador independiente y que entra a regir la prescripción, entendíamos, había un transitorio que establecía que a partir de la vigencia de la ley, todos los 4 años, todo lo que estuviera más allá de los 4 años anteriores de la vigencia de la ley iba a estar prescrito. Pues adivinen qué pasó. La Caja emite un reglamento, hace una interpretación del transitorio, hace una interpretación de la norma de la ley y entonces pone interruptores dentro del plazo y entonces tampoco sirvió la ley de prescripción. Actualmente hay 2 proyectos de ley vivos, se han presentado varios que han ido perdiéndose en el camino. Dentro de esos está el 25084, que es de la reforma del artículo 29 de adición del artículo 60 bis, fue presentado por Ada Acuña y básicamente lo que dice es que la forma y fórmula con que los trabajadores independientes cotizan debería de ser distinta y diferenciada a la de los trabajadores asalariados. ¿Por qué motivo? Porque usted, cuando es trabajador autónomo, sus ingresos van a variar en el tiempo. Entonces, justamente está previendo la posibilidad de que sigan protegidos desde esa perspectiva. También se encuentra el proyecto expediente número 25525, que es la ley de reivindicación del trabajador independiente, que tiene 2 objetos muy puntuales. El primero, creo que es una de las preocupaciones más grandes que hemos tenido nosotros como grupo y se dirige específicamente a la reforma del artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, que establece que los trabajadores independientes nunca puedan cotizar más que los trabajadores asalariados. ¿Por qué motivo? Porque actualmente, mientras un trabajador asalariado cotiza un 10.5% sobre su salario, el trabajador independiente en algunas ocasiones está cotizando el 22 y hasta 24% sobre sus ingresos. Por otro lado, también apunta a la reforma del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de la equiparación del mínimo vital exento o de subsistencia de los asalariados con los trabajadores independientes. Hace poquito, después de esperar, ya les digo, un año y medio, el Colegio de Abogados había solicitado conformar una mesa de trabajo con la Caja Costarricense de Seguro Social y en su momento con la Comisión de Trabajador Independiente para trabajar todos estos temas. Básicamente llegamos a la Caja y les dijimos, nosotros sabemos que ustedes están muy ocupados y que ustedes tienen muchas cosas que hacer, pero nosotros queremos aportar al país y queremos sentarnos y reformar y reestructurar el tema de trabajador independiente. No nos dieron pelota hasta como hace 2 semanas más o menos. Básicamente lo que se hizo es que se
conformó la mesa de trabajo, donde se va a trabajar no solo Colegio de Abogados y Comisión Técnica, sino que se va a trabajar con la Federación de Colegios Profesionales, se va a trabajar directamente con la Caja Costarricense de Seguro Social. Los objetivos de la mesa de trabajo conllevan la implementación del beneficio de cesantía para trabajadores independientes, aplicación móvil para servicios de trabajadores independientes, que va a conllevar todo esto que van a poder hacer en línea los trabajadores independientes, otra vez. La modificación del modelo de contribución de los trabajadores independientes para bajos ingresos, ¿cuál va a ser? También para altos ingresos, para los que tienen múltiple condición, específicamente de las regencias farmacéuticas o veterinarias, discusión sobre el modelo actual de ajuste de ingresos y autoliquidación, trabajado a destajo, discusión sobre interruptores de prescripción y prescripción de cuotas patronales y otras deudas. El plazo en 3 meses. Una vez que esté conformado ya todo el equipo, tenemos 3 meses para poder presentar cuáles van a ser las propuestas ante la Junta Directiva. Conclusiones. Con las iniciativas propiciadas hasta este momento, no se ha generado un balance equilibrado para lograr que los trabajadores independientes en condición de informalidad realicen una transición al sector formal. Para lograr un verdadero impacto en la condición de formalidad de los trabajadores independientes, surge la necesidad de coherencia y coordinación entre un amplio rango y áreas políticas, involucrando a distintos sectores, bajo un enfoque equilibrado que combine incentivos y medidas de cumplimiento en la legislación. Los cambios e innovaciones normativas en materia de trabajador independiente deben estar acompañados de campañas de educación para la población civil, pero también para los propios funcionarios de la Caja, quienes en muchas ocasiones, por creencias impregnadas en la cultura organizacional de la institución, se resisten incluso a cumplir con normas legales que resultan aplicables, prefiriendo incluso en algunos casos violentar los derechos fundamentales de los administrados. ¿Qué falta? Mínimo exento, que los trabajadores independientes no tributen sobre su aguinaldo, que no tengan un mínimo embargable, que tengan derecho a vacaciones, que tengan el mismo régimen de incapacidades que los asalariados. Y ahí puede seguir la lista con todo lo que a ustedes se les ocurre. Sin embargo, considero que aunque no tenemos todavía resuelto el tema de los trabajadores independientes, creo que ya se ha empezado a generar una movilización social y de conciencia sobre la necesidad de repensar el esquema de seguridad social que asiste a este grupo de trabajadores, que vamos bien encaminados, pero que necesitamos más manos y más apoyo, y justamente queríamos aprovechar también este foro para hacer esa invitación de conciencia, de reflexión y también de colaboración de todos ustedes, máxime cuando nos encontramos en un foro académico y con conciencia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchábamos la participación de la licenciada Stephanie Charler Villalobos con el tema Últimas reformas legales en Costa Rica a favor de los trabajadores independientes. Mi querido Ariel Arias, parte del equipo de la Junta Directiva, les entrega este muy merecido reconocimiento y agradeciendo su tan valiosa participación. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias.